Hola y bienvenidos al episodio número 5 de CBX, un podcast donde hablamos de criptomonedas, de tecnología y de mercados financieros. El día de hoy estoy con el doctor Luis Benítez. Lucho es PhD en políticas públicas y también es un informático de la vieja guardia. Hoy vamos a hablar de ciberseguridad, de cómo está la situación de la ciberseguridad en Paraguay. Vamos a hablar un poco de cómo es la política de Estado respecto a tecnología y de ciberseguridad en Paraguay. Así que Lucho, muchísimas gracias por estar acá con nosotros hoy. ¿Qué tal, Cripto? ¿Cómo andamos? Saludo a toda la podcast audiencia en el ciberespacio, ¿verdad? A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Quieres empezar desde el principio de la historia? A ver, arrancamos con el principio de la historia para todos tus queridos followers en los foros de internet. Bueno, mira, a ver un poco. ¿Vos sabés qué? ¿Sabes cómo arranca esta cuestión? Así desde el punto de vista así de políticas públicas. eh, no hubo nada en general en principio, ¿verdad? Stroessner, en la época de Stroessner, en los años 70 más o menos, fue el último plan así de hacer infraestructura, eh, que se refiere al tema de cuando eso Antelco, ¿verdad? Pero no había una cuestión así propiamente de ciberseguridad. De hecho no había el ciberespacio en ese momento, ¿verdad? Eh, en el 97 más o menos entra Internet al Paraguay, que así públicamente, comercialmente se lanza el producto, ¿verdad? Cuando eso estábamos formando en planes de Internet, uno de los primeros ISP del país, ¿verdad? Y ya empezaron, o sea, desde el principio te digo, o sea, yo me acuerdo que en aquel momento yo estaba tranquilo con mis servidores, todo seguro, tenía Linux, tenía Apache, recuerdo inclusive que tenía así unos scripts de la NSA, o sea, de la SOR, o sea, estaba más que protegido. Recuerdo que, no sé, después de 3 o 4 meses de tener corriendo esos web servers de Planet, un pendejo, o sea, yo tenía, cuando eso más o menos 30 años más o menos tenía, un pendejo de, ¿cuánto? De 15 16 años, me muestra la lista de password de todos mis usuarios ahí de Planet, ¿verdad? Y entré en crisis. Lo que yo creía que me aseguraba era donde estaba el agujero, algo así como que yo mismo instalé el agujero por donde me iban a entrar. ¿Entendés? Y encima ese era un producto yankee de los servicios de seguridad yankee, ¿verdad? Que te colocaban en internet ultra seguro, supuestamente. Al final era el troyano que te daban para que vos instales, ¿verdad? Eso entendí mucho tiempo después. Pero al final, nada, o sea, no había nada de políticas públicas ahí, no había nada de ciberseguridad, el Estado entraba, sacaba servicios. En el, no, en el 2003 empezó a salir Marangatú, en el 2000 empezó a salir la banca web de Itaú, pero nunca hubo así como una cuestión desde el Estado, una unidad de ciberseguridad o alguien que sugiera siquiera cómo tenés que tener los sistemas. Ahora, en el, en el, después del 9/11, aquel terrible atentado en Nueva York, después de eso, los americanos a través de la OEA empezaron a empujar varias cuestiones eh, es, en unidades de la OEA, ¿verdad? Había como consejos de cuestiones de propiedad intelectual, consejo de fiscalía, consejo de, qué sé yo, asegurar la niñez, etcétera. Y uno de ellos era el de ministerios públicos, y el ministerio público es el que firma un acuerdo y trae la idea de implementar lo que eh, se llamó en ese momento, si mal no recuerdo, era un CSIRT. Y el CECIT básicamente fue creado acá, en Paraguay, entre el Ministerio Público, la policía y el CNC, Centro Nacional de Computación de la Universidad Nacional de Asunción. Eh, y empezó ahí una actividad de, por lo menos, concienciar a la gente, ¿verdad? Habilitaron un dominio, un
eh, hacían congresos, seminarios, y empezaban a mostrar productos, servicios, cómo proteger tus servidores. Si es que vos denunciabas algo, gente del CNC iba a auditar los sistemas, cosas de ese tipo. O sea, se empezó a mover, todavía sin ley, sin nada, ¿verdad? O sea, estamos, eh, ¿cuánto? Más o menos desde el 2000. Sí, después del 9/11, o sea, Después del sería de 2001, 2010, no, 2010, 2010, 2009. 2009. Recuerda que fue en septiembre del 2009 el problema, y en el 2010 más o menos empieza a activarse este tema del CECIR. Y la cuestión es que en el 2010 también, con Lugo, empieza una ayuda técnica del gobierno de Corea con la COICA, para establecer y proponer como políticas públicas una especie de lo que hoy se conoce como agenda digital, o sea, tener un plan de adopción de tecnología. O sea, Y la famosa uno de agenda los, digital surge recién en el 2009 con el gobierno de Lugo. no, espera, o sea, fue uno de los primeros planes, o sea, el primer plan de tecnología en sí se hizo en CONACYT con la ALADI en el 2002, En el 2002. 2002, ¿verdad? Estamos hablando de Pero el tema es 22 que años atrás. sí, el tema es que ese plan nunca llegó a tener fondos, nunca se llegó a ejecutar, fue un papel que se quedó ahí, ¿verdad? En el 2010 empieza Lugo a hacer de vuelta un nuevo plan. Obviamente fue el diseño, pero después tenía que ejecutarse, o sea, buscar fondos y ejecutarse, ¿verdad? Se diseñó el plan, y dentro de ese diseño ya se contenía o contemplaba cuestiones así de políticas de infraestructura, políticas de red, y la creación de todo un sistema que forme parte de, de los organismos de seguridad y de los organismos de defensa. Dentro, dentro de un Estado serio, esta cuestión se toma muy en serio, y vos ves que, qué sé yo, los americanos, los rusos, qué sé yo, los mismos eh, eh, europeos en general tienen así sus unidades civiles, de policía, de persecución en la fiscalía, militares para el tema de defensa. O sea, un tema serio, un tema de seguridad nacional en todos lados, que necesita la definición de política, necesita la definición de cómo se va a trabajar, y necesita sobre todo presupuesto para ejecutar todo eso, generar capacidad, generar relaciones, etcétera. Y el tema es que vino el golpe, o el juicio político, como quieras llamarlo, y se aprobó. Si bien se aprobó el plan, no se pudo continuar la ejecución, salvo una de las acciones que fue justamente en CETIX, cuando eso empezaba lo que después fue Senatic y después fue MITIC. CETIC se llamaba la secretaría. En el CETIC se creó el CERPI, ¿verdad? Que sigue hasta hoy, ¿verdad? Y lo que se hizo fue básicamente todos los contactos que se trajo de CECIR, que tenía la fiscalía a través de la OEA, se llevó al CERT de la CETIC, ¿verdad? Y después con Senatic, ya ha aprobado una ley, donde se quiso darle más fuerza al tema de políticas públicas. Se crea y se da fondos para ampliar y hacer funcionar el CERT. Con ese CERT se crea, con ayuda de la OEA, a través de la misma organización con la cual se creó en el Ministerio Público, se crea un Plan Nacional de Ciberseguridad. Y aunque vos no creas, tenemos un Plan Nacional de Ciberseguridad aprobado desde el 2017. ¿Verdad? Por más que sea un copy-paste, porque es una cuestión así, es una receta que tiene la OEA que colocan todos los países, ¿entendés? El tema es que no se puso fondo, no se puso medición, no se puso acción, no se puso ejecución de nada, y está ahí en la Bartola. Tenemos un plan aprobado, pero no sirve un carajo porque eh, no se hicieron las cosas
en forma, ¿verdad? Después se crea el MITIC, o sea, en el 2017 se aprobó el Plan Nacional de Ciberseguridad, después en el 2018, 2019 se crea el MITIC y el CERT pasa a formar parte de una dirección general dentro del Viceministerio de Tecnología y Comunicación. Y, y ahí sí siguió. O sea, de hecho, dentro de la agenda digital del BIT hay un vagón de guita orientados para crear lo que en estos días estuvo publicándose el famoso SOC, Security Operations Center. A ver, esto es muy interesante. Espera, vamos a empezar Y por la atendé, cuestión de y que, atendé, atendé, pues, te voy a resumir una historia que está en Twitter, pero que muy poca gente entendió en su momento y entiende ahora. Atendé bien esto. Y eso hay testigos, está todo en Twitter, ¿verdad? Eh, bomba, con bomba, Mati, bomba. nosotros empezamos a analizar los planes de la agenda digital antes de que se apruebe la agenda digital, ¿ok? Eso fue en el 2017, ¿verdad? Cuando empieza el tema de la creación del MITIC en el 2018, se aprueba el tema del préstamo del BID, ¿verdad? Es decir, hay una ley que crea el MITIC y luego de la ley de que crea el MITIC hay una ley que crea, eh, que, que, que permite el préstamo, autoriza el préstamo al BID de los 130 millones de dólares. 130 millones de dólares. 130 millones de dólares. Eh, Nosotros en aquel entonces hicimos una serie de protestas en relación a no tenía sentido el plan, muchas de las acciones. Nos fijamos que muchas de las acciones que dijeron que iban a hacer, ni siquiera el destinatario sabían que tenían que ejecutar. O sea, cosas de ese tipo, ¿verdad? Y en todo ese proceso de monitoreo y ejecución, encontramos que gente del MITIC estaba comunicándose al BIT desde un dominio que no era del gobierno. ¿Ok? O sea, de una Y cuenta eso está en personal de documento. Gmail. No. Y acá viene la cuestión. Se compró un dominio, se compró un Ok, dominio en el NICPI. Ese dominio lo gestionaba el administrador del grupo Bierzi, ¿ok? Del ok. administrador del grupo Bierzi en una infraestructura en la nube al lado de la infraestructura de Bierzi. Recordate que el primer ministro fue Peralta Bierzi, que está Sí. relacionado con el grupo Bierzi, ¿ok? Bueno, uno de sus secretarios le administraba un mail server donde muchos funcionarios, varios funcionarios de alto nivel, directores generales para arriba, estaban teniendo cuenta en este lugar y con esa cuenta se estaban comunicando con la gente del BIT, ¿ok? O sea, de un dominio que no era del gobierno, básicamente. Es básicamente una cuestión así. Los biblioratos de la institución pública lleva a tu casa y a partir de ahí hacer en tu casa hacer tema la nota. Una onda a Hillary Clinton, ¿verdad? Una onda lo que hizo Bueno, Biden con los documentos la otra vez que llevó un montón, ¿no? Clinton en los eso 90, mismo, ok. eso mismo. Ahora, pero atendé esto. El 1 de julio, 1 de julio, no recuerdo si fue del 2019, creo que fue, publicamos eso. Publicamos que desde este dominio que tiene este responsable, la robamos a Pierre, recuerdo, Pierre era el nombre de una persona, eh, y desde ahí se están haciendo comunicaciones oficiales del Estado paraguayo, del MITIC, hacia el BID, ¿verdad? El tweet salió a las 7 de la mañana, ¿verdad? Alrededor de las 9 de la mañana, eliminan el dominio, borran el dominio, desaparece de Internet el dominio. Sin decir nada. Sin decir nada, ¿verdad? Simplemente para que no se pueda verificar la existencia de lo que Claro. decíamos, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasó? Ponerle que a las 9 desapareció el dominio, para las 12 nosotros inscribimos el dominio. ¿Entendés? ¿Eso qué significa? Para la 1 de la tarde pagamos el dominio, teníamos el dominio En el y NICPI. podíamos, en el NICPI, pagamos, tenemos todas las facturas, se publicó todo eso en el hilo. Y pudimos redirigir todo el correo a nuestros servidores, bajo nuestro control.
Y atendé esto, o sea, cuento toda esta historia por lo siguiente. A partir de ahí, nosotros empezamos a recibir sin ningún hack, porque esto no fue ningún hack, esto fue que compra un dominio legalmente instituido, ¿verdad? No fue Por nada los ilegal, está todo mecanismos legal. correspondientes. Pasaron por Nada, organismo correspondiente, legal, totalmente. todo legal, factura completo tenemos, ¿verdad? Empezamos a recibir correo y uno de los correos nos llamó la atención. ¿Qué decía el correo? Y estaba todo el historial completo desde el primer correo, donde la persona encargada del CERPI, del MITIC, estaba pasándole los pliegos a un consultor de la OEA para ver si que estaba de acuerdo con el pliego, porque la idea es que en la agenda digital se haga el llamado y se le contrate posteriormente a su empresa. ¿Ok? O sea, estaban cocinando, básicamente estaban Estaban cocinando. cocinando el tema de el SOC, el SOC. Estaban cocinando el tema del SOC. Y obviamente nosotros yo por lo menos no soy un influencer en las redes, pero no golpeó eso en los medios y no se profundizó mucho con eso. Pero o sea, acá con esto lo que se subraya es el hecho de que la ciberseguridad nos calienta si es que realmente simplemente no se come la plata de lo que se coloca para ciberseguridad. Para mí esa es la lección de esto, ¿verdad? Y lo mejor de todo esto ahora es el hecho de que, fíjate, eso fue en el 2019, ah, la agenda digital, ya hoy por hoy, o sea, nosotros tendríamos que haber terminado la agenda digital, tendríamos que haber gastado todos los 130 millones, pero si no estoy equivocado, solamente 23, 24, Sí, se 25 ejecutó muy por poco. ciento nada Sí. más se ejecutó, o sea, nada. Y dentro de ese nada que se ejecutó está la no ejecución de todo lo que es ciberseguridad. O sea, para mí es justamente resulta lamentable el hecho de que desde el Estado lo que es seguridad no se está ejecutando apropiadamente, ¿verdad? Y sobre todo que se hagan estas cuestiones. Ahora, al fin de la agenda digital, uno se da cuenta todo lo que dijimos con Mati y con otra gente en aquel momento, todo se está cumpliendo, todo se cumplió, y esto es una de las cuestiones. Para peor, desde el año pasado, OEA vuelve a hacer el mismo relevamiento que se hizo en el 2016-2017 para plantear un nuevo plan de ciberseguridad, para aprobar un nuevo plan de ciberseguridad que sabemos va a ser de Va a ser vuelta lo mismo, o sea, copy-paste, claro. sin presupuesto, sin un carajo, ¿entendés? Simplemente un plan donde el papel soporta todo, o así como dijo Villate en esta última entrevista en ABC, van a blindar al Paraguay en el ciberespacio. O sea, básicamente Paraguay no tiene una estrategia a nivel país sobre tecnología en general, pero mucho menos sobre ciberseguridad que tiene que entrar en ese nicho. O sea, todos dicen que sí tiene porque hay cuestiones aprobadas, O pero sea, lo real y en efectivo es papeles que no está hay. aprobado, pero Exactamente. en Pero la la realidad realidad que y no. en la acción no hay. Lo que no hay, y lo que es peor, cada ministro o cada equipo que asume en el MITIC le da una dirección y un sentido determinado a los planes que están aprobados. O sea, estamos en la joda, ¿no? Total y absolutamente en la joda. Y la cuestión, lo peor de este tema es que cada vez son más punzantes los ataques, cada vez afectan a más gente, y acá probablemente solamente van a aprender cuando se les toque el dinero a algún manguruyú, y se les robe así los, no sé, 10, 20, 30 millones de dólares, se haga desaparecer de su cuenta, ahí se van a empezar a preocupar de lo que es ciberseguridad. Eh, Salió un pero titular en estos días que decía, según MITIC, gobierno recibió casi 3.000 ciberataques en los últimos 5 años. ¿Qué opinas, Lucho? ¿Qué es es una cierto o boludez. no? A ver. O sea, hay que entender ese tipo de cuestiones. O sea, vos colocas ahora un nuevo IP, una nueva conexión en cualquier proveedor y empezar a recibir ataques. Así.
de plano, no vas a tardar una hora que empezar a recibir ataques. O sea, ataques recibí normalmente, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que significa ataque desde el punto de vista un pendejito que está probando algún programa en alguna parte del mundo o un ataque así de eh, Claro, un Xi troyano, un Jinping malware, claro. entra, entra a ver porque quiere información para extorsionarte después? O sea, eh, particularmente yo creo, si es el primer tipo de lo que nosotros le llamamos los script kiddie, 3.000 4.000 no es absolutamente nada para el tiempo que mostraron. Pero ataques de verdad, o sea, además, o sea, en ese mismo artículo decía que son ataques que es difícil de identificar el origen, pero inmediatamente dicen que es, después dicen que es de origen extranjero. Medio Obvio. contradictorio. Pero no, eh, 4.000 yo creo que fue poco, poco, Es muy que 5 años es para el mucho tiempo. tiempo. Por eso, y sobre todo por el hecho de que cuando vos ves y contrastás esa información con otras fuentes, como por ejemplo los antivirus y organizaciones así de ciberseguridad, te das cuenta. O sea, Paraguay es así como un lugar por donde tenés que pasar para ir a atacar otro lado. ¿Por qué? Porque O sea, acá, como no Paraguay hay es tu defensa, prueba. Practicas en Paraguay porque no hay un exactamente. carajo. Entonces, No, o practicas sea, con Paraguay y después eh, le atacas al resto. así mismo, así mismo, así mismo, ¿verdad? Y ya tuvimos varios eventos. Recordate que hace un tiempo, dos veces, se perdió el control de punto .pi, con el Sí, cual hasta Google se pudo falsificar. eh, me acuerdo de ese y no sé, caso. no sé. O sea, estamos indefensos, totalmente indefensos, y yo creo que por lo menos así como veo de la respuesta que se dio con respecto a estos últimos ataques, vamos a seguir en la joda, así nomás. Y Lucho, y vos bueno, que creo que le ayudaste al Mítico unas cuantas veces, ¿cuál es el problema del Mítico? O sea, el ministerio está en los fondos, no hay voluntad política, pero también lo que veo siempre es que no hay una política de Estado y el gobierno de turno le echa la culpa al gobierno anterior y el gobierno anterior le echa la culpa al gobierno anterior y así sucesivamente, pero nunca se desarrolla nada en este tipo de materia y los ataques van a seguir sucediendo y los horrores en el sector de tecnología en Paraguay van a seguir ocurriendo. Sí, eh, mira, hay varias cuestiones. Yo creo que un primer tema es que la misma comunidad como que no está muy de acuerdo en cuál es el norte que se tiene que seguir. Eso yo creo que es un primer paso, ¿verdad? Y con respecto a las autoridades, el principal problema yo creo que es el hecho de que se depende total y absolutamente de ayuda extranjera. Lo que es la ayuda extranjera es lo que define y determina qué es lo que se va a hacer. Y ahí depende si es el BIT o si es ¿cómo es? El Comando Sur o si es la OEA. Dependiendo del caso, se van entre uno y otro lado, pero no hay una estrategia integral desde un conjunto de instituciones para decir cómo vamos a trabajar, cómo vamos a entrenar, cómo vamos a generar capacidad, cómo vamos a monitorear. eh, y al final, el problema de esta falta de estrategia, falta de planes, falta de táctica, el hecho de que estamos todos en el ciberespacio en Paraguay, estamos así como eh, un tipo Luque en la segunda compañía, donde el primer motochorro que te pasa, ¡chuc! Ya te enchufa uno, ¿verdad? Así mismo estamos, así mismo estamos. Lucho, y ahora de estos últimos casos que fueron sucediendo, bueno, el último gran escándalo fue bueno, que supuestamente la inteligencia brasileña hackeó Itaipú y estuvieron viendo y nadie sabía nada hasta que, bueno, hasta que este medio brasilero filtró y dijo, ¿sabes qué? Esto pasó. Sí. Entonces te pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué onda? No, si me imagino si no es la primera vez que al Estado paraguayo lo hackean de esta manera y después le avisan y a mí la respuesta del Estado paraguayo es muy simpática, que es cuando siempre hablamos, siempre cuando vos, yo, Mati, alguien de la comunidad denuncia un hackeo, siempre Serpe sale y dice, no es o sea, no pasó nada, tranquilos, pero estamos esperando que la empresa responsable y confirme el caso, no hay información oficial de la fuente. Entonces te dicen más o menos que están esperando a que le avisen que a ellos le hackearon. Exactamente. Y mira, o sea, yo absolutamente no dudo de que Brasil haya entrado, ¿verdad?
Yo dudo de toda la gente que está en Itaipú, absolutamente de toda la gente que está en Itaipú, simplemente porque Itaipú es tierra brasilera. Allí se define y se hacen las cosas que Brasil dice, no lo que Paraguay o lo que se ve en la prensa en relación a que, qué sé yo, 50% del nuestro. No, nada de eso. Ni Itaipú del lado margen izquierda, del lado paraguayo, no se hace sin que se tenga aprobación del lado brasilero. Y uno de los temas es la cuestión de eh, ciberseguridad. En ciberseguridad solo entran empresas brasileras. De repente te dejan contratar dos o tres empresitas acá, pero la idea, el core, la estrategia, todo se define en Brasil. O sea, primero eso, yo creo que hay que tener en claro que Itaipú, ese 50% que dicen que Itaipú es del Estado paraguayo, eso en todo lo que es tecnología, no es así, no es así, ¿verdad? Y lastimosamente eso es muy importante decirlo porque implica que tenemos una autoridades que no están reclamando lo que nos pertenece como Estado. Eso es un primer punto. Un segundo punto, para Brasil, y eso te digo porque estuve en la esfera del PTI un tiempo, para el- para Brasil es importantísimo, clave y estratégico todo lo que se haga en Itaipú y todo lo referente a Itaipú. Por ende, cuando se definen cuestiones, no es que un político nomás decide la cuestión. Sí o sí hay un sustento militar, hay un sustento diplomático, hay todo un aparato infernal del Estado brasileño que está operando con respecto a Itaipú. Entonces, cuando ellos van a negociar o ven, en este caso, aparentemente el problema es más amplio, ya es BRICS, Brasil, Estados Unidos, en Paraguay, etcétera, te das cuenta que en la región Argentina y Paraguay son agentes estadounidenses por las acciones que toman, ¿verdad? Y como Brasil ahora se tiró un poco a la izquierda, obviamente van a reaccionar con estas cuestiones de espionaje. A mí no me resulta extraño, no, así son las cosas hoy, ¿verdad? Y es justamente el hecho de que ya estamos en ese mundo, es que el país, el Estado paraguayo ya hace tiempo tendría que haber implementado las defensas, las políticas, las estrategias para por lo menos detectar, porque esto ni siquiera detectamos por más que se le avisó a este gobierno, la famosa nota que dejó el El presidente gobierno anterior, antiguo, sí. etcétera. O sea, pero todo es joda, pues. Entonces no importa, simplemente echarle la culpa, pero no encarar el problema. No se está encarando el problema. O sea, lo que hacen es Este meten la discurso, sociedad abajo de la alfombra nomás y esperan que el otro encuentre. básicamente, y recurren a, al Comando Sur, recurren a la OEA, recurren a un organismo que está fuera del control paraguayo para pedir ayuda. ¿Por qué? Porque nuestra clase gerenciada, nuestra clase política simplemente no confía o no da apoyo siquiera a los técnicos que están acá, ¿verdad? A los técnicos que están en el país que se están formando, que tenemos, bien o mal tenemos algo, ¿verdad? Por lo menos con eso tendríamos que empezar, ¿verdad? Eh, Y y ¿qué más decirte de eso? ¿Qué más decirte de eso? O sea, a mí me parece normal y natural que un estado como Brasil busque información privada tuya, busque cómo extorsionarte, busque información sobre el tema que tiene que analizar o ver, busque información de otros temas que puedan ser útiles en otro aspecto, en otra vertiente del tema diplomático. O sea, es normal que un Estado te espíe, o sea, eso viene, no sé, desde eh, antes de la Guerra Grande, eso fue así, ¿verdad? totalmente, que me parece, o sea, me parece muy loco poner en perspectiva que Brasil, que es nuestro vecino y aparte es un socio comercial y un aliado muy importante de Paraguay, nos espía porque tienen mucho que perder. Un estado que no tiene nada que perder, como por ejemplo China, que no tiene relaciones con Paraguay. También, y que el Comando Sur, de hecho, creo que el año pasado fue que encontró y le avisó al gobierno que los chinos se metieron al sistema de Paraguay. Eh, ese también es un tema, ese también es un tema, y atendé cómo viene ahí la cuestión, atendé cómo viene ahí la cuestión. O sea, em, no es que el MITIC trabaja con el Comando Sur y porque trabaja con el Comando Sur se analizó las redes y se vio las redes y se
encontró a los chinos en el Ministerio del Exterior, de Exteriores, ¿verdad? Lo que sucedió ahí fue, el FBI tenía una investigación circulante en Estados Unidos y en otras partes del mundo, donde encontraron la metodología de cómo funcionaba, cómo operaba este grupo Typhoon, ¿verdad? Eh, y una vez que detectaron el patrón, pudieron bajar la botnet en Estados Unidos. Luego de que bajaron la botnet, ahí los organismos diplomáticos o militares empezaron a llevar, según convenía o no, según el discurso, hacia otros países, ¿verdad? En nuestro país vino el Comando Sur aterrizando, Xi Jinping te hackeó, ¿verdad? Y realmente fue un tema policíaco, realmente fue un tema policíaco, ¿verdad? Pero obviamente cuando vos haces este tipo de intrusión, haces para recabar información diplomática de lo que haces, de lo que no haces, simplemente para tener información para analizar en inteligencia. O sea, de hecho se trata de eso, el trabajo de las unidades de inteligencia. Y de vuelta, no tenemos capacidad para defendernos solos. Eso no pudo haber ocurrido en ningún caso. Y si ocurrió, nosotros tendríamos que haber definido o enfrentado eso. No volver a pedir ayuda al, 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 al patrón para ver cómo solucionar, ¿verdad? O sea, y volvemos a lo mismo, Paraguay, el no tener una política de Estado sobre Exactamente. tecnología y seguridad depende de potencias extranjeras para definir el norte que va cambiando de acuerdo a cómo se mueve la geopolítica y el visual político Y, del y, momento. y atender, o sea, no está mal hacer ese tema del pedido, ¿verdad? No está mal hacer el tema del pedido a un aliado como Estados Unidos, porque al final es un aliado del Paraguay de Estados Unidos. Ahora, genera una capacidad local. No puede ser que permanentemente tengas que depender de la ayuda que ellos te dan. O sea, ahí es donde tenemos una especie de estrategia de pordioseros. Dame algo. ¿Entendés? Y no tiene sentido. Y hay gente capacitada y capaz en el país que puede hacer la definición de la estrategia y la ejecución. Me parece también una cuestión dentro de este tema, me parece un absurdo total decir desde los militares, en este caso ya, eh, vamos a invertir $3 millones para hacer un SOC, con eso vamos a monitorear todo, vamos a blindar el Paraguay. No, no. ¿Qué peor va a poner un monitor y con eso te va a defender? No funciona así la cosa. El SOC ese que dicen los militares que van a instalar con el Comando Sur es, no sé, es una cámara. ¿De qué te sirve la cámara cuando te están entrando y vos estás en otro lado? Nada te sirve. Ya te robaron la información y vos ves Ve simplemente cómo que te la cámara roban quedó nomás, registrado claro. que te llevó. Básicamente, ¿entendés? Entonces Le ve al no chico que te robó tiene la bici sentido. afuera, eso es lo que ve cuando ya te pasó. Exactamente, exactamente, no tiene sentido. Entonces ahí es donde desde los mismos militares falta una estrategia integrada, integral, que yo te digo más, la comunidad que fue entrenada en estos últimos años puede hacerla, puede definirla para que se ejecute desde paraguayos. Ahora, la pregunta, Lucho, pasando ya a otro tema de famosa ley de protección de datos personales, que Paraguay es un gran problema. ¿Por qué? Porque las casas de crédito y cualquier persona puede comprar y vender bases de datos de millones de Sí, usuarios y distintas cosas en el Facebook sí. Marketplace, puede conseguir por 500.000 guaraníes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se pasa esto? Y una ley de protección de datos integrales, ¿qué significa para Paraguay? ¿Realmente va a ser algo, va a ser un cambio o los perros van a seguir en lo pareí? Eh, mira, ahí yo creo principalmente que el problema es el hecho de que se trajo una ley europea, el modelo europeo GDPR, y más o menos se adecuó a la legislación paraguaya y marche. Esta es nuestra ley de protección de datos. Eso es lo que Que hizo ese es ese el grupo, problema. ese equipo, y ese es el problema. ¿Qué significa eso? Primero, se agranda el Estado estúpidamente. Vamos a tener que contratar una institución, más empleados. Ponele que está bien, ¿verdad? Que está bien. Más empleados públicos, ¿verdad? Bueno, pero bueno, es Ahora, más empleado el público, pero problema es de qué que, calibre? O sea, pero ponele que es de la mejor calidad, ponele que es de la mejor calidad, abogados técnicos, ponele que es la mejor calidad. El problema está en que ese grupo va a determinar en tu empresa
cómo vos tenés que comportarte. Y ahí es donde empiezan los problemas. El costo operativo, operacional, que significa tener que cambiar tu sistema para adecuarte a GDPR. Ese es uno de los temas. El tema que tenés que empezar a armar, o sea, tenés que hacer una reingeniería de todos tus procesos, que está bien, hay que hacerlo porque lo digital también implica protección. Pero en síntesis, el problema es que se trajo un modelo que es demasiado exigente, que no está a nuestro nivel y que no permite nuestra economía y nuestro mercado el adecuarnos a, ¿verdad? Por eso desde siempre el planteamiento que varios teníamos es no esa ley, sino una ley más ajustada y adecuada a nuestra realidad, donde no entra el MITIC en protección de datos personales, ¿verdad? Porque el MITIC, darle al MITIC esa potestad es como, no sé, darle el lobo al lobo, darle el gallinero, ¿verdad? Que cuide el gallinero. No tiene mucho sentido eso. Encima ni siquiera pueden con la agenda digital que van a poder con datos personales también. Yo creo que ahí está el principal problema. Entonces, de cierta manera, yo creo que por eso el lobby bancario, el lobby de las telco, están ganando esta pulseada parando este proyecto, ¿verdad? Y espero que siga así hasta que a alguien se le ocurra hacer una reestructuración y cambiar, plantear algo más acorde a nuestra realidad. ¿Qué Pero dijiste? Espera, de espera, que va a espera. ser cambio, de que va a ser un cambio, va a ser un cambio. Me estás diciendo que el lobby de la Telcom, de las telefónicas y el lobby de bancaria está parando. ¿Por Tienen qué? razón. No, Pero, y ¿cuál es porque la por razón? el costo, por el costo. O sea, el tema es que no va a ser un costo solamente para las telcos, no va a ser un costo solamente para los bancos, va a ser un costo para la pyme. Para ese que tiene un web server va a ser un costo adicional que va a tener que contratar determinado tipo de sistema. ¿Entendés? Entonces, el que quiera hacer un simple startup, una simple iniciativa así en la web, ya va a tener que tener un costo adicional que normalmente no tiene capacidad porque no hay una capacitación técnica en informática en el país, por ende va a tener que contratar. Y eso significa que la operación en el ciberespacio va a ser muy costosa y eso no puede ser, no tiene sentido. Por eso yo particularmente creo que esta ley no va. Y sobre todo el otro tema es que está muy orientado a abogados y no a cuestiones técnicas. Eso tiene que estar nacer de decir ciberseguridad, más que nada. Entonces, Lucho, para ir cerrando, ¿qué le decís al usuario promedio de Internet paraguayo? ¿Qué hace en este caso? Porque el gobierno no le va a ayudar, no le va a salvar y no solo atacan a Paraguay, están empezando a atacar todo, o sea, empresas privadas, todo. No, y, o sea, ¿qué voy a hacer cuando te vas a la calle? Por lo menos comprar un teaser, ¿verdad? Por lo menos comprar algo que te defienda. Por lo menos te planteas que si me roban voy a tirar el celular. O sea, hacer un plan por lo menos, ¿verdad? Entonces, lo que yo le digo a la gente en general es, primero, aprende y metete a entender el tema de tecnología. ¿Qué significa que vos guardes tus datos, que vos levantes tus fotos, que vos levantes tus fotos geolocalizadas, que hagas un tweet desde tu cama, desde una fiesta, desde un lugar donde vos te vas? Que tenés que empezar a ver qué significa eso porque tenés que empezar a cuidarte en el ciberespacio para que esos datos que vos publicás no utilicen en contra tuya. Básicamente eso, no hay otra. Hay que meterse a entender y a estudiar, porque el Estado no te va a defender, entonces solamente está en una cuestión así mismo como en el mundo cripto. En el mundo cripto es vos sos el único encargado de tu private key, vos sos el responsable de la seguridad de tu private key. Así mismo en las otras cosas para todo el resto del mundo. No hay otra salida. Ahora, un mensaje para la comunidad tech de Paraguay. ¿Qué le decís a tus queridos correligionarios? Eh, Y no, o sea, que se vayan toda la mierda, o sea, pues simplemente no quieren organizarse como para hacer un frente como se hizo de alguna manera cuando arrancamos el tema de, del movimiento contra la agenda digital. Yo creo que si nos unimos los técnicos, de alguna manera, hasta podemos parar el Paraguay bajando todos los servidores, ¿verdad? Pero no quieren reunirse, no quieren hacer cosas, así que váyanse toda la mierda. Y ahora, un mensaje para el ministro Villate y para todos los del MITIC. Para todos los admitir a Villate, am, yo creo que Villate tiene la obligación de llamar a las diferentes comunidades para
que se le explique dónde está sentado, porque no sabe dónde está sentado, eh, que se le explique qué significa lo que quiere hacer, porque no sabe lo que está haciendo, eh, y sobre todo para que entienda las implicancias de esto, más allá de que FinTech y otras organizaciones de Paraguay hayan salido a favor de, bueno, en este quilombo con la licencia del Banco Atlas, ¿verdad? Yo creo que Villate tendría que sentarse a hablar con la gente para entender dónde está y sobre todo a Pistilli. Yo lo que le digo a Pistilli, que es el viceministro de Tecnología, que se ponga a trabajar. Hace 20 años está desde Senatic, está en MITIC, no hizo un carajo hasta ahora. Nada, nada, ningún producto ha sacado. Yo creo que es el momento que ponga por lo menos a justificar el sueldo que está cobrando. Señoras y señores, el doctor Luis Benítez. Lucho, muchísimas gracias por estar acá conmigo. Muchas gracias. Yo sé que tu tiempo es muy valioso, estás todo el día laburando y pegando a la gente en Twitter. Entonces, para mí es muy valioso que estés acá conmigo compartiendo esta charla. Eh, no sé, cuando quieras, Crypto, cuando quieras, Joaquín, vamos a bajar otro podcast. Genial. Y Saluda muchísimas a la gracias a gente. ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por ver CBX. Episodio número 5. Nuestra productora ejecutiva es Luana Benítez. Nuestro editor en jefe es Aaron Sánchez. Suscríbete a CryptoPI en todas nuestras redes sociales para más contenido. Nos vemos. Chao, chao.